Comenzamos el segundo bloque de Con Ideas Propias aquí por CN23 y está con nosotros para compartir el resto del programa Jorge Tayana, legislador, ex canciller, precandidato a presidente por el Frente para la Victoria y referente del movimiento Evita. ¿Qué dice Jorge? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación. Vamos a retomar algunos de los temas que recién veníamos conversando y sabemos que estaba escuchando por ahí muy atentamente, con muchas ganas. Yo quiero hacerle primero una consulta respecto de cuánto se los extraña a Kirchner y a Chávez respecto de la construcción política. Y mucho, porque los dos tenían un fuerte liderazgo y sobre todo en la construcción de la integración regional, ¿no? O sea, el tándem, el trío, ese momento extraordinario, donde estaban Hugo Chávez, Néstor y Lula juntos, con el no al ALCA, con la construcción de UNASUR, fue un momento excepcional. Había una condición internacional excepcional también, distinta a la de ahora, pero hubo un aprovechamiento formidable. Y, por lo tanto, a los dos que están ausentes se los extraña mucho. Debe haber varias anécdotas, sobre todo esa reunión contra el ALCA, que en este aspecto los pintan de cuerpo entero, ¿no? Sí, creo que usted nos contó alguna vez que Kirchner le pide a Chávez que la haga larga, bueno, que sea larguero. No era difícil para Hugo eso, pero habla, en el momento se va Néstor, quería salir a hacer unas conversaciones con algunos otros presidentes, yo me quedo, porque Néstor me pide que me quede, si vos dejás que hable, y habla Hugo, pero larguísimo, hablaba uno por uno, y sobre todo, él estaba disgustado con varios de los miembros de Petrocaribe, que recibían apoyo de Venezuela y que sin embargo se hacían los distraídos con el tema del no al ALCA. Miraban por otro lado, no querían enfrentarse a Bush abiertamente. Entonces él les reclamaba, así que fueron todas las jornadas y toda la preparación, porque eso llevó más de un año de preparación para que saliera esa posición, que en realidad era una opción estratégica, era decir no a una integración subordinada a los intereses de una potencia hegemónica como era y es todavía Estados Unidos, pero en un momento en que Estados Unidos era realmente la cabeza de un mundo unipolar, ¿no? En el 2013 ellos se acuerdan que en contra de Naciones Unidas invaden Irak, o sea, el momento de gran unilateralismo, y sin embargo acá en la región se pudo decir no, y ese no fue decisión de 5, de ellos 3, más Tabaré y más Duarte Fruto de Paraguay, pero el núcleo y el eje de acero de esa posición fueron ellos 3. Estoy seguro que el resumen de la semana, de esta semana corta, pero políticamente muy intensa, nos va a venir extraordinario para plantear algunos de los temas de los que veníamos conversando y cosas que seguramente nos van a hacer disfrutar mucho. Esta charla política es la promesa del programa siempre con Jorge Tayana. Vamos. ¿Cómo le van a descontar del impuesto a la ganancia? Es un disparate total, no tiene sentido común. Entonces todos estos personajes que salen a hablar estupideces y cansadas, ¿no es cierto? Dar ese tipo de opinión yo los pondría frente a una asamblea de trabajadores a ver si lo pueden convencer a los trabajadores para evitar que haya otra medida de fuerza. A mí me duele mucho más cuando los que vienen del palo y lograron pelechar un poco y tienen trabajo y lograron un trabajo más remunerado, se olvidan de todavía los que están afuera del trabajo o todavía no ganan lo suficiente y entonces hacen un paro porque tal vez tengan que dar un poquito de su sueldo para otros compañeros, para otros jubilados, para hacer agua potable, para hacer redes cloacales. Como decía Evita, le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron que al de los oligarcas. Que quede claro que nunca tuve ni tengo una cuenta en el exterior. El contexto que viene generando el Grupo Clarín hace que no le importe si lo que está diciendo es verdad o mentira, porque lo que se busca es dañar, porque ellos no entienden que se les haya dicho basta. Ellos no están acostumbrados a que se le diga que no. ¿Agradezco a quien simplemente hemos conocido como Máximo o le agradezco a un candidato a algo? No, a Máximo, todavía Máximo. Veremos más adelante lo que resuelven los compañeros, pero no es una cuestión solamente de ganas, sino también de construcción política. Por el decreto número 503
que he firmado en el día de ayer, antes de venir aquí, vamos a desclasificar toda la información que obra y que hay sobre Islas Malvinas. Son muchos temas, sin dudas. Vamos a empezar por el último de ellos, el tema Malvinas. En las últimas horas se conoció un dato, filtrado también por Snowden, aquel que efectivamente aportó mucha información para otras cuestiones, sobre espionaje y demás, y hace referencia a algo llamado Operación Quito, año 2008-2009, un sistema de espionaje para interceptar comunicaciones, sobre todo del área militar, pero también en otros sentidos, y muy preocupados porque la cuestión Malvinas ya se estaba volviendo una cuestión latinoamericana. Los alcances de esta operación, yo creo que todavía no... Quizá nos agarraron los feriados en el medio, ¿no?, para la trascendencia que puede tener. Espían. Eso está coordinado por la NSA, la National Security Agency de Estados Unidos, que es la gran escucha del mundo, es la que espía a todo el mundo, espía los teléfonos, espía los mails, espía todo tipo de comunicación. Hasta Angela Merkel se quejó. Bueno, por supuesto. Bueno, Dilma suspendió una visita. Claro, ellos, la NSA espía a todo el mundo. Claro. Y no se arrepienten mucho cuando los encuentran. Dicen, bueno, al fin, no sé. Y en eso está asociado el Reino Unido, está asociado Canadá, está asociado Australia, está asociado Nueva Zelanda, en una serie de acuerdos de intercambio de información. Y lo que está claro del Reino Unido son esas dos cosas, que les interesa de América del Sur, obviamente, la cuestión Malvinas, qué posibilidad hay de que Argentina haga alguna acción militar sobre Malvinas. Ellos mismos dicen ninguna, ya sabíamos eso porque Argentina ha declarado todo el tiempo, siempre, desde 1873, salvo los militares, todo el mundo creyó y supo que la recuperación de las Malvinas es por vía política diplomática, así que no es una novedad lo que descubren los británicos. Eso uno. Pero dos, y eso es lo interesante, lo que tú dices, ellos reconocen que hemos avanzado, reconocen que le estamos dando vuelta y estamos cerrando filas con el resto de Latinoamérica y en particular Sudamérica. Y en eso ellos lo sienten. Y sienten que hubo un cambio de posición, sobre todo en Chile, en Colombia y también en Brasil, que es un país de dimensiones continentales. Y eso es lo que políticamente les preocupa más. Dicen, sí, no, militar no hay nada. Ahora, ojo, porque estos se están yendo. Se están poniendo de acuerdo. Lo que demuestra que la estrategia de fortalecer los lazos en la región y transformar Malvinas en un tema regional, que es lo que planteamos desde el 2003 para acá, con Néstor y luego con Cristina, es la estrategia adecuada. Hay que fortalecer el reclamo regional y ellos ayer, porque los ingleses, a través de Rock Hooper y de Falkland Oil and Gas, anunciaron que encuentran yacimientos de petróleo, que es una de las razones fundamentales. A ellos se les está agotando lo del Mar del Norte, ellos unas razones para tener las islas, además de la producción antártica y razones estratégicas, es el petróleo, es un interés muy concreto. Quiero meternos en la charla que tiene que ver con este año, puntualmente electoral en la Argentina. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad política que de golpe pasamos, respecto de un actor político como Máximo Kirchner, de una suerte de adolescente tardío que juega a la PlayStation y de repente el miedo porque puede ser el mejor candidato que tenga el Frente para la Victoria, ni siquiera anunciado como tal? No quiero hablar tanto del personaje Máximo Kirchner, pero ¿cómo es que vamos de un lado para otro? ¿Qué tipo de diálogo y debate político vamos construyendo? Es una sociedad que mediáticamente es, la verdad, bastante superficial y frívola, ¿no? Yo lo conozco a Máximo de hace muchos años, he charlado con él de política y hemos conversado más largamente varias veces y nadie de los que nos conocen dudaba de que es un hombre joven que está haciendo política hace años en Argentina y que dirige una organización que está extendida en todo el país, que era Cámpora, y que actúa en política. O sea, que va a ser candidato, eso era más o menos una posibilidad, o es una posibilidad cierta. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, eso ya... Pero además, ¿cuál sería el problema que sea candidato? Porque te lo plantean como la misma discusión si Cristina va a ser o no candidata.
cada fuerza al interior de su espacio tiene el legítimo derecho de decidir cuáles son las candidaturas que mejor la representan, y luego la ciudadanía en pleno, con su voto, decide si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ese es el juego de las instituciones democráticas. Entonces, ¿de dónde está que la corporación mediática juzga si alguien puede o no ser candidato, si tiene o no los atributos? Es un acto básicamente antidemocrático. Además, es una campaña sistemática para erosionar a la presidenta, claro, al hijo de la presidenta, a todo el entorno de la presidenta. Yo quiero simplemente decir que uno lo escucha a Máximo sin verle la cara. Y esto es muy parecido. Suena a la Néstor. palabra de Néstor Kirchner. Ahora, muy parecido. Quiero Néstor. retomar algo que dice Edgardo, me parece interesante. Este tema casi que el tema de la revista brasileña y demás, Claro, y lo que ha hecho un hombre de mucha trayectoria periodística como Santoro. 20 años de periodismo pareciera arriesgados en una movida como esta. Casi que murió al nacer el tema. Pero tenemos, por supuesto, todo lo que hay alrededor de la denuncia de Nisman, cierto sector del Poder Judicial, las derechas quizá ineficaces para ganar elecciones, como esperarían otros sectores del poder, las corridas bancarias no han tenido efecto. Los golpes blandos como tales, ya hemos charlado sobre el tema, están en crisis. ¿Qué es lo que pasa? Porque ninguna de estas estrategias, no se agota. pero ninguna estrategia parece durar Pero vos mucho fijate tiempo, ¿no? que cuando, por ejemplo, el centro de la escena de esta semana debería ser la actitud de Griesa, los buitres, el Citibank, el HSBC, etcétera, etcétera, porque si te pones a pensar, yo diría, el mayor problema que tiene la República Argentina son los 200 o 300 mil millones de dólares que se han fugado a lo largo de estos años y que no han tributado los impuestos. Con lo cual, nos han privado de esas divisas. Imagínate cuál sería la situación de las reservas del Banco Central si no hubiera habido fuga. Imagínate cuál hubiera sido la situación fiscal de la Argentina si todo ese dinero fugado hubiera pagado los impuestos. ¿Cuánta más equidad se podría haber construido? ¿Cuánta más justicia social se podría haber hecho? Es decir, que el tema de los temas es ese. Y entonces, cuando vos querés discutir de eso, te instalan, de pronto, fíjate que sale siempre, las cuentas de Nevada, el tema de ahora de Máximo y Garré, que tendrían cuentas en Irán vinculadas con... Una locura descabellada absolutamente. Pero en otro tiempo, pero no hubieran, te llevan no hubieran a... prendido más, no hubieran tenido un efecto de Sí, legitimación prenden menos, política. pero te zapatean todo el día la cabeza. Hacen daño porque te todo el ponen día. la tapa y después las notas. Y nada se prueba y todo va pasando. Sería, podría, estaría. Bueno, lo dijo habría. el propio Santoro lo dijo. El camino más corto podría ser pedir un exhorto, aceptarse como imputado y 1 año con este tema en el candelero. Pero yo insisto, me parece que hay... Pero vos fijate que le está invirtiendo la prueba. Sí, claro. Le está poniendo en que alguien tiene que demostrar que es inocente. El principio universal de la justicia es que vos tenés que demostrar culpabilidad. Somos todos inocentes mientras no se demuestra culpabilidad. Aquí la corporación mediática lo que ha logrado instalar es la inversión de la prueba. Te ponen durante una semana por 24 horas de televisión, de radio y de medios gráficos, una cuestión y vos tenés que ponerte a la defensiva. Eso de Bella realmente es toda la denuncia es bastante disparatada, ¿no? Además de no tener elemento alguno. Ninguno. De prueba, es en general. Pero fue desarticulada muy rápido. Bueno, porque es muy... Sí, pero la semana siguiente inventan otra historia. Pero además hace que se hable en el Comité de Asuntos Hemisféricos, Claro. en su Comité de Asuntos Hemisféricos del Senado norteamericano. Claro. O sea, logran un movimiento. Sí, que va Rubio y algunos, porque es toda una corporación Más bien Rubio armada. estuvo, Claro. tiene su... Vuelvo a la escena electoral, la intensificación de las discusiones del poder económico, de los representantes del establishment con el gobierno, ¿impactan en la cualidad del candidato que tenga que representar al gobierno en octubre? Sí, claro. Yo creo que efectivamente, yo escuchaba la conversación sobre los modelos, ¿no? De país y de ciudad. Claro que hay modelos, y detrás de los modelos lo que hay es no ideas, hay intereses detrás de esos modelos. Y hay unos intereses que son mayoritarios en la sociedad y hay otros intereses que son minoritarios y se cuidan a sí mismos. Entonces,
desde el poder más concentrado en la Argentina y también de afuera, lo que baja es un mensaje. El círculo rojo del que hablaba. Claro, es un mensaje de, ya está, muchachos, ya en estos años consiguieron varias cosas, quédense tranquilos, quédense con lo que tienen, ahora sean más amistosos con los mercados, ¿no? Market friendly, dicen, sean más amistosos con los mercados, pórtense mejor con la inversión y que los muchachos no reclamen y no pidan más cosas. Este es el mensaje que de diversas maneras se expresa. Y eso es lo que expresa muy claramente la derecha en Argentina, cuyo máximo representante es Macri, y eso es lo que quieren que incluso incorporemos a algunos de los precandidatos del Frente. Por eso yo digo todo lo contrario. Scioli. Acá tenemos que avanzar. Y otros que no se pronuncian, yo creo que se pronuncien. Por eso yo insisto, como precandidato, que hay que decir qué es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a mantener la paritaria? ¿Vamos a hacer una reforma tributaria? ¿Vamos a modificar la ley internacional va a tener la de Argentina? extranjero? ¿Cuáles son las alineaciones internacionales? ¿Cómo vamos a hacer? Digamos cómo continuamos, porque que hay que continuar, todos los precandidatos del Frente para la Victoria, obviamente coincidimos, si no, no estaríamos apoyando. Pero podemos el asunto es cómo. Jorge, que el gobierno nunca ha dicho, previa a una elección, bueno, si ganamos vamos a hacer tal cosa. Construyó en función de políticas de Estado, es una mirada, es una opinión, en función de políticas de Estado construye la esencia de un modelo. Ahora, quizá esa es la posibilidad. Una diferencia. A ver. Claro. Primero el punto de partida, que es el infierno. No nos olvidemos de aquella frase de Néstor. Lo primero que tenemos que hacer es lograr salir del infierno. La Argentina del 2003, inviable, invivible, caos por todos los lados. Y eso constituye la primera etapa. Luego viene la segunda etapa, ya digamos en el purgatorio, donde se empiezan a construir políticas públicas que van definiendo claramente un proyecto y un modelo. Y lo novedoso es que ahora estamos hablando de un proceso que debe continuar, de un kirchnerismo que queremos que continúe, pero sin sus referentes fundacionales, manejando la gestión pública. Y entonces adquiere una importancia fundamental esto que dice Jorge, que yo también lo digo muy parecido, es decir, que los candidatos no nos vengan con frases hechas, que nosotros vamos a seguir gobernando para la felicidad de los argentinos. ¿Quién va a venir a decir queremos desempleo, queremos infelicidad? Nadie. Pero además, ojo, porque el peronismo y Néstor y Cristina también siempre han tenido el pragmatismo propio de los movimientos nacionales y populares, pero tenían un objetivo muy definido. Cuando decían vamos a pelearnos para reestructurar la deuda y defender el interés nacional frente al sector financiero internacional, estaban definiendo un objetivo. Cuando está la política de desendeudamiento, es clara. La política de derechos humanos es absolutamente clara. La recuperación del rol del Estado, la preocupación por los más humildes por recuperar la demanda, esas son cosas que se han dicho muy bien. Entonces, digamos cosas específicas. No es una cuestión programática, simplemente. No es un problema de anunciar o enunciar títulos. Es un problema de contenidos concretos. Vamos a qué políticas darle prioridad. Porque, por ejemplo, Macri, y eso es importante, por eso el debate en la ciudad es tan importante, porque tiene proyecciones hacia octubre. Porque cuando debatimos hoy las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, lo que estamos haciendo es una evaluación política de qué hizo Macri, que es el gran candidato y la gran esperanza de la derecha en Argentina. Recién charlábamos en la ciudad acerca de la importancia de la pluralidad y la diversidad. ¿Eso se traslada a lo nacional también? Claro, porque además el Frente para la Victoria lo que expresa es la unión de dos grandes tradiciones, ¿no? La tradición del movimiento nacional peronista, con su reclamo de justicia social, y toda la tradición del progresismo argentino que se ha incorporado muy activamente y que ha compartido el gobierno en estos últimos 12 años y que trae todo también una visión de justicia, una visión de solidaridad y de libertad, y entonces recrear el espacio, la pluralidad y la riqueza de la convivencia de estas dos tradiciones es lo que hace fuerte al Frente para la Victoria y es lo que tenemos que presentar como propuesta, como idea, como desarrollo, porque ya viene de antes, a la sociedad para recrear una mayoría. ¿Le sorprende lo rápido que cerraron referentes de la CGT oficialista con Scioli? No, eso ha habido alineamientos, después algunos alineamientos han cambiado. No, yo he hablado con alguno de ellos, por ejemplo, Caló siempre tuvo
disposición cercana a Daniel, o sea que no me sorprende. Esas cosas se dan en elementos, pero todavía falta mucho para las internas y para las PASO. Así que veremos cómo nos vamos posicionando todos los que tenemos vocación de participar de esa PASO. Ahora, como decía Jorge, este movimiento nuevo, esta expresión nueva que es el kirchnerismo, para ponerle un nombre específico, que se nutre fundamentalmente de la tradición del movimiento nacional y popular, del peronismo, de otras vertientes del progresismo, de distintas procedencias, en la medida en que se pueda ampliar aún más y constituirse en la fuerza política que, sea cual fuera el resultado de octubre o en las circunstancias que haya que dirimir electoralmente, sea el instrumento para seguir adelante en un proceso de transformación. Eso es vital. Entonces hay que lograr efectivamente esa pluralidad y amplitud para darle más potencia. ¿Qué es lo primero que plantea Néstor en materia de construcción política? La transversalidad. Sí, que... La transversalidad tiene una, digamos, desgracia, que es la traición de Cobo. Pero la idea, fuerza, desde el arranque de Néstor Kirchner, claro, es la construcción de una fuerza verdaderamente plural. Y yo el otro día le decía a un colega tuyo, Pablo, ¿vos podrías decirme que Alperovich o Infran son más kirchneristas que Zamora? ¿Dónde está el kirchnerómetro para medir? Digo, y hablo porque hablo gente que viene de una tradición y gente que viene de otras tradiciones. Yo creo que la medida de la adhesión al kirchnerismo está en lo que planteó Jorge, en las respuestas concretas respecto de para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Esas son las cuestiones. Y eso es lo que va a decidir la voluntad popular, que yo creo que es mucho más grande que lo que nos quieren hacer creer respecto de garantizar que esto continúe, que este proyecto no cambie de rumbo. Ya la idea del fin de ciclo, yo te podría traer, si ustedes trabajan en los archivos, mostrarlo al compañero Cero Ideología, Mauricio Macri, diciendo en el 2010, fines del 2010, bueno, ahora vienen las elecciones del 2011, fin de ciclo, se terminó, preparémonos para lo que viene después. Ni se presentó después, porque cuando entró a ver cómo era se borró. Pero, es decir, la idea de instalar el fin de ciclo también es una construcción política. No va más, entonces a ver qué es lo que viene, miremos para los costados. Gracias, Jorge, por habernos acompañado. No, por favor, gracias, Y Pablo. pasó rápido, ¿no? Pero hasta aquí llegamos. La invitación es para el próximo viernes, también, cuando termina el fútbol, cerca de las 11 de la noche, aquí en CN23 con Ideas Propias. Que tengan muy lindo fin de semana. Chau.